Buenos días, 8 de la mañana, fiesta, fiesta y más fiesta para el mercado. Dow Jones ya está en máximos. Powell es el gran protagonista de la jornada a la espera de los otros dos, Putin, Biden. En ese entorno, ojo a la jornada de hoy, ojo al movimiento del mercado, viene alcista el mercado, aunque en Asia ha venido con dudas, viene sobre todo una fotografía alrededor de lo que está sucediendo con la renta fija de caída de las rentabilidades. Estamos en el 10 años por debajo del 4. El movimiento ahora mismo ya empieza a ser de ricitos de oro, de exuberancia irracional. ¿Por qué? Por este hombre, porque ha cedido, porque el mercado le ha dicho al oído: Powell, estás equivocado. Y Powell ha dicho: pues sí, lo estoy. Ojo, porque hoy vienen dos más a ponerle fuerza a la fotografía en el lado también geopolítico. Joe Biden, ya tienen los republicanos su impeachment, ya tienen el movimiento para intentar buscarle las cosquillas a Powell en el sentido político, y a las 10 de la mañana Putin va a dar la gran rueda de prensa desde el inicio de la guerra de Ucrania. El año pasado la suspendió. Dice Rusia que tiene más de 1,5 millones de preguntas. 1,5 millones de preguntas. A partir de las 10 de la mañana, prepárense un buen cafetito o lo que sea, porque esto va a ser largo. Vamos a tener traducción en español para ver todo el detalle de lo que Putin responde a su ciudadanía, y no a su ciudadanía, también a los medios que estén allí presentes, sobre cómo está la fotografía en la guerra de Ucrania y cuáles son los planes. Y va a subir la tensión. Nos vamos a poner un poquito arriba en la tensión. Hay que preparar pastilla geopolítica para esto, para intentar rebajarla. 8:01 de la mañana, aún así, Powell es el ánimo del mercado, porque hay fiesta por todo lo grande. Máximos del Dow, máximos del Nasdaq, cerca de los máximos del S&P 500. ¿Por qué? No tenía razón. Y ayer tuvo que ir así, como, tengo que admitir que vamos a bajar los tipos de interés en marzo. Miren el mercado, fíjense esta mañana, ya está subiendo otra vez el S&P 500, 0,38% sobre el 1,37 de la jornada de ayer. Nasdaq, 0,66% de subida esta mañana. Movimiento, miren, si es que se sale hasta del gráfico, del Nasdaq ayer, jornada de movimiento fuerte después de conocer lo que la Fed le estaba diciendo al mercado, que ahora se lo vamos a contar en detalle. VIX languideciendo, 0,83% arriba, pero ahí en el suelo, subsuelo, más que subsuelo. Y a partir de ahí, petróleo que dice, bueno, igual lo de la demanda tan debilitada no es así. Y por tanto va a haber más consumo, porque los tipos van a bajar en marzo. Ahora se lo vamos a contar. En marzo está la previsión de que bajen los tipos, pero que el año que viene el mercado espera una bajada del 1,5% prácticamente. 140 puntos básicos, 1,5%. 150 puntos básicos para demostrarle a Powell: oiga, usted no tenía razón. Pero si la Fed baja 150 puntos básicos, ¿tiene razón el petróleo o no? Porque hay quien dice, si baja 150 puntos básicos, es que el leñón que se va a pegar la economía va a ser descomunal. Y por tanto va a tener que bajar 150 puntos básicos. La Fed todavía está en 75, ralentización potente, pero no recesión. El oro gana cuerpo, 2035, ayer se metió un subidón importante desde que conoció la decisión, esperando además que esa recesión sí llegue. El oro sí juega a favor de que 150 puntos básicos, porque la recesión es potente. Vamos a ver qué evento causa la recesión potente. Pero el que está invirtiendo en oro dice, va a haber un evento, me creo el evento, crediticio, bancario, de deuda. Vamos a ver por dónde. A partir de ahí, esta es la clave fundamental. Igual que veíamos el movimiento ascendente, miren, si es que hay que buscarlo en pequeñico para poder encontrar el momento en el que el bono a 10 años americano en la jornada de ayer dice hasta luego, como las montañas rusas, para abajo, y hace ese movimiento, miren, sin dejar la continuidad hacia abajo, hasta que hoy ha marcado el 3,9, 3,94, caída del 1,87%. A 10 años vista el bono americano. Si lo ponemos a 2 años vista, bueno, es que te pones aquí y es como la Colandia, vas bajando hasta la parte final. 4,33, caída del 2,23, reflejando que ahora sí viene la desinversión de la curva de una manera muy rápida, porque ahora sí la previsión de que los tipos a corto plazo, 2 años, sea menor
que la previsión de los tipos a 10 años y por tanto los diferenciales cambian y ahí viene el momento de la recesión. Se lo veníamos contando. Cuando haya desinversión de la curva, siempre viene ya el movimiento de la recesión. Dólar más flojito porque espera una mayor caída mientras Europa no se sabe, vamos a ver hoy en la reunión del Banco Central Europeo qué previsión o qué imagen da, pero no se espera que Europa vaya a mayor o al mismo ritmo de velocidad de bajada, pues de luego que sí, vamos a verlo. Y Bitcoin, que también ayer jugó todo el movimiento, fíjense, movimiento en el conocimiento del dato, lo pierde por el camino, sobre todo lo gana el oro, vuelve a recuperar algo esta mañana. Subida muy plana, 0,04, pero en 42.905. En una fotografía en la que el mercado dice, hemos ganado, hay exuberancia irracional, hay ricitos de oro, hay un movimiento de máximos. Estamos en máximos históricos. Estamos en el pico ahora mismo. Podemos crecer algo más construyendo el pico, pero no hay más para escalar. Podemos construir en la parte de arriba del Everest, pero hemos llegado a la parte de arriba del Everest. Ahora, si queremos construir, construimos. FED, los recientes indicadores piden o indican que el crecimiento de la actividad se ha reducido desde el movimiento tan fuerte que tuvo en el tercer trimestre, desde la fortaleza en la que caminaba en el tercer trimestre. Los empleos han ido ganando de manera moderada desde el año pasado, pero permanecen fuerte y el desempleo permanece todavía muy bajo. La inflación, aún así, ha ido ralentizándose en el último año, pero permanece elevada. El sistema bancario sigue siendo resiliente. Las condiciones duras, el tightening financiero, ese endurecimiento financiero y condiciones crediticias para los hogares y para los negocios siguen actuando alrededor de la actividad económica, marcando sobre todo un camino de la inflación un poquito más abajo. Dice la Reserva Federal, la extensión de esos efectos permanece insegura, sin la certeza. El comité va a permanecer altamente atento a la inflación y sus riesgos. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora de qué manera podemos ver el punto clave. Gráfico de puntos azules, gráfico de puntos azules, gráfico de puntos azules. 2023, ya no les queda nada. Solo faltaría que no se pusieran de acuerdo en el 23. Hay dos de la Reserva Federal que dicen no van a bajar los tipos en el 24. No es broma, ¿eh? Hay dos que dicen el año que viene que no va a haber bajada de tipos de interés. Debe ser que porque piensan que va a haber un repunte importante. Pero la realidad nos está marcando es que otro más piensa que solo 25 puntos básicos y aquí, entre el entorno del 5, que lo marca aquí, y el 4, que se marca aquí, se mueve el conjunto de los miembros de la FED, marcando una caída de 75 puntos básicos. 1, 2, 3. Para luego dejar los tipos en el 4,5%, 4,75. De tal manera que ese movimiento tiene todavía la expectativa de 3 miembros y otro también, que este es alucido, que se ha puesto en el entorno del 3,75. ¿Por qué? Porque espera una recesión no potente, sino este que entra al salón y te tira toda la cena de Navidad por los aires. Pues eso es lo que espera ese que se queda ahí abajo. Darle o dejarlo todo totalmente en una situación de dura recesión. Esto es 2024. 2025, los miembros del FONC aquí sí que se empiezan a poner en un entorno del 3,5%. Haga cuentas con el bolsillo. 3,5%, ni tan siquiera la vuelta al 2% que tiene el objetivo de la FED. ¿Por qué? Porque considera la FED, dijo Powell ayer, que todavía nos queda un poco de inflación vía salarial. Es decir, entre aquí y aquí, que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, cree Powell que va a haber una tensión de salarios hacia arriba, sobre todo públicos, de tal manera que, en este caso, Biden intente aligerar la inflación del tiempo pasado subiendo los salarios y, por tanto, no al 10%, pero sí al entorno, ahora mismo están en el entorno del 4%, sí al entorno del 3,5-4%, para recuperar en este tránsito del 24 al 25 parte del poder adquisitivo. ¿Eso qué lleva? Al 3,5%. ¿Y qué lleva al año siguiente? Al 2,5%. Y fíjense el tipo terminal, ¿eh? 2,5%, ¿eh? 2,5%. Ni 2 ni por debajo de 2, sino a largo plazo, al longer run, lo que nos está planteando la Reserva Federal es un planteamiento que estaría en el entorno del 2,5% para mantener una inflación entre el 2 y el 1,5%, entre el objetivo que más o menos
tiene alineado con el desempleo. ¿Qué hay interesante? Hay uno aquí que se queda por el camino diciendo hay que mantener los tipos altos porque va a haber una inflación resiliente. Aquí hay un hawkish, hay un halcón que considera que la inflación va a ser resiliente, va a seguir siendo potente, va a seguir marcando fortaleza, porque los salarios no se van a poder contener por debajo del 3%. Y por tanto la inflación no va a quedar, según él, en el entorno del 3% por debajo, sino por arriba. Estos piensan más o menos igual. Ojo a ese movimiento, porque significaría que estamos en un entorno donde los tipos de la Fed, el objetivo se tendría que ir al 3% y no al 2%. Culpa salarial, culpa demográfica. Es interesante lo que vimos ayer. Miren el siguiente gráfico. David Cano también lo analiza en Twitter. Dice, o X, como se llame, sobre el cambio del dot plot de la Fed, sobre todo por el lado de los halcones. Parecía claro que las subidas que se defendían en septiembre no tenían mucho sentido. Las subidas que todavía en septiembre nos decían que se iban a producir. ¿Pero qué decían? ¿Pero qué veían en esa reunión? Por no decir que tomaban un té demasiado fuerte o algo. Pero, ¿qué hacían allí? David Cano vuelve a plantear, oiga, tío, ¿qué estaban hablando ahí? Importante que todavía 2 miembros piensen que no habrá bajada en 2024. El grueso entre 2 y 4 bajadas. Los 2 miembros están aquí. Los 2 miembros están aquí en la pasada reunión, están aquí en la nueva reunión. Los 2 miembros pedían un movimiento, pedía un movimiento de subida de tipos de interés. Miren el siguiente gráfico, en las pantallas de Bloomberg se ve un movimiento claro en el que la línea, ese Fed Funds Target, va bajando hasta tener el punto terminal en el 2,5. La clave fundamental es devolver desde el 5% al 2,5. 2023, 2024, ya en ese entorno que les comentaba, del entorno del 4,5%, 4,75, para dejar el punto de los tipos de interés medios en el 3,75 en 2025, bajarlo al 2,5. Pero estamos en proceso de bajada. Miren el siguiente gráfico, Charlie Milelo, sobre cómo, Bianco Research, perdón, sobre cómo se empieza a ver una fotografía en el que la Fed siempre se equivoca. La Fed siempre se equivoca, o por conservador o por demasiado agresivo. Conservador en el proceso de bajada, demasiado agresivo en el proceso de subida. Pero fíjense, porque la línea negra nos marca cómo han hecho los tipos de interés. El resto de líneas, el planteamiento del mercado marcado por la Reserva Federal. Y ahí se ve, fíjense, todo lo que nos iban diciendo, esto es 2010, vámonos a ir al 2023, aquí está el movimiento de subida. Teníamos un movimiento menor, no hay tanta inflación, ¿se acuerdan? No, si la inflación es pasajera. No, pero ¿qué inflación? Pero si la inflación va a ser pasajera, pero si no va a venir. Aquí está el movimiento de, sí, claro, que no iba a venir, ¡pum! Y ahora está el movimiento en el que el mercado sí ve que hay una equivocación en esta parte. Pero ojo, porque el mercado marca que a partir de 2026, sobre todo por problemas de deuda, hay una recuperación de los tipos, ¿eh? Una bajada, problemas de deuda, evento, vuelta al 4,75. Los más agresivos. En el entorno del 2,5, la media. Y luego tienes todavía una parte de gente que dice, no, aquí hay un fenómeno deflacionario todavía muy potente, que volverán los tipos a estar incluso en negativo. Están con los mismos de la Fed tomando ese té un poco raro. Pero fíjense el movimiento. La Fed siempre se equivoca en este entorno en el que es demasiado conservadora en la bajada, demasiado agresiva en la subida. Por lo que el mercado, que ya le ha mirado la distancia, le dice, tío, ¿pero qué me estás contando? Que me decías que ibas a subir los tipos al 3% en 2010 y te plantaste 6 años aquí. No, es que va a subir. ¿Pero qué va a subir? Y en este entorno está una fotografía de una Fed que ha sido, bueno, un espectáculo. Es para coger el torito, el búfalo ahí, metiéndole hacia arriba con los cuernos y decirle, pero qué guapo estás que vienes aquí a reventarlo todo. Y está ahí el toro corriendo por aquí, pum, pum. Miren el siguiente gráfico. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo llegan las bajadas? Este gráfico que le venimos contando ya desde hace unas semanas se cambió ayer con una fuerza muy importante. Marzo. 20 de marzo del 24, apúntenlo en la agenda. Tin, 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 tin. Bajada de tipos de interés. ¿Cómo? 56% de probabilidades. Ya solo un 38% cree que no. Se va a aguantar
en las dos próximas reuniones de la Reserva Federal, bajada de tipos el 20 de marzo, para luego el 1 de mayo hacer otra bajada de tipos de interés. El 43% cree que se va a producir, pero ojo, que el 41% cree que se va a producir, el 43% está en que no se va a producir y va a hacer una especie de pausa aquí, pero el 41% cree que habrá 0,25 de bajada, 0,25 de bajada. Si no se produce aquí, en la siguiente reunión, que es la que tenemos el 12 de junio, el mercado ya espera un 43% de probabilidades de que haya la segunda bajada, es decir, 2 hasta verano prácticamente seguro. Si el mercado cree que la bajada va a ser de 150 puntos básicos y no de 75, entonces esto va a ir rápido, porque tenemos que ponernos aquí, al menos. Es decir, no nos caben las reuniones. Si se hace una bajada aquí, si se vuelve a bajar aquí, 2, y hay que hacer al menos 5, 3, 4 y 5. Es decir, tiene la FED ahí una pendiente así, para empezar a decir para abajo, pero es que no hay más números. Esto es 18 de diciembre del 2024, última reunión. Si no haces en las dos primeras, si el mercado tiene razón y tienes que hacer 5, porque el primer trimestre va a tener una presión recesionaria muy fuerte, el segundo también, pero muy flojito, 0,03, 0,5 a lo europeo, muy poquito todo, pero el segundo semestre ahora mismo tiene una pinta de recesión a lo bestia. Entonces la FED tendría que hacer un movimiento muy leve, pero aquí tiene que capitular del todo y decir 75, no, hombre, no, 150. Que son 3 bajadas más de 25 puntos básicos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera vamos viendo ese entierro definitivo de las subidas de tipos de interés. Ha habido una parte en la que nos han tomado el pelo, ¿eh? No se olvide, ni se lo pase. Hay una parte en la que nos han tomado el pelo. Igual que nos decían que en la inflación, no, si esto, pero ¿cómo va a haber inflación? Si la inflación va a ser pasajera, madre mía, va a ser pasajera. Han tirado los tipos de interés a máximo de 22 años. Ahora dicen, no, pero esto va a seguir teniendo fortaleza. Ayer Powell decía, bueno, yo sigo pensando que podemos evitar la recesión, pero bueno, hay una opción de que... ¿Cómo que hay una opción? Pues eso no lo has dicho antes. ¿Cómo que hay una opción de que haya recesión? Eso no lo has dicho antes, has dicho, yo sigo pensando que no va a haber una recesión fuerte. Yo sigo pensando que no va a haber una recesión, va a haber un slow landing. Ayer dice, sí, sigo pensando eso, que es una probabilidad, pero bueno, existe la probabilidad... Bueno, tomadura de pelo es esto. Es decir, ¿qué está viendo la FED en 2024 sobre unos indicadores económicos que en el momento actual dicen empleo fuerte, crecimiento razonablemente fuerte, sobre todo en el tercer trimestre muy fuerte, en el cuarto más debilillo, en el entorno del 1,3? ¿Qué ves en 2023? Para decir que sí, bueno, hay una opción, para que dentro de 2 o 3 reuniones diga, bueno, ya dije yo en diciembre que teníamos opciones de que haya una recesión. Oiga, usted no ha dicho eso, ¿eh? No lo ha dicho en el último año y medio en ningún momento, no lo ha dicho en los últimos 3 meses en ningún momento, no lo ha dicho en los últimos 6 meses en ningún momento. Lo de ayer intentar decir... Bueno, vamos a escuchar a Powell cuando comentaba también sobre esas opciones de que incluso hubiese un problema y hubiese una recesión fuerte. Escúchenle. Nothing quite that mechanical is happening. The SEP really is a bottoms up, built from the bottom up, right? So I think people are looking at what's happening in the economy, and I think if you look at the big difference from September in the SEP, the expectations for inflation this year, both headline and core, have come down, really significantly in 3 months. That's a big piece of this. At the same time, growth is turned out to be very strong in the third quarter, is slowing, we believe, as appropriate. And we've had several labor market reports which suggest, again, significant progress toward greater balance across a broad range of indicators. You're seeing so many of the indicators coming back to normal, not all of them. But so I think that people look at that and they write down basically each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of and aware of and monitor, and it's certainly a big part of
it's a part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter. And as you well know, it's so hard to know exactly what the real rate is or exactly how tight policy is at any given time. So you couldn't follow that like it was a rule and think that you would get the right answer all the time, but it's certainly something that we're focused on. And indeed, if you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. Bueno, lo que está claro es que ese discurso de Powell le ha dicho al mercado, sube, 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 que estos son ricitos de oro. Y a partir de ahí ya veremos enero, pero tú para arriba. Ese discurso de Powell fue absolutamente dovish al lado de una Fed que ahora sí que ve que hay un movimiento rápido de pivote. La broma de hace 2 meses de, uy, que igual sube 25 puntos básicos más, pero ¿dónde estás mirando? Que has tenido hasta una crisis bancaria en marzo y quieres seguir metiendo golpes, si lo que tienes que hacer es bajar. Si hay 600.000 millones en la banca regional estadounidense, que ahora mismo son pérdidas no consolidadas, tienes que hacer bajar tipos cuanto antes. Si de verdad quieres evitar un evento en el primer trimestre del 2024, estás tardando en bajar tipos. No, es que la inflación, pero que te puede venir un evento crediticio, que es lo que no estás viendo, un evento bancario. Banco Central Europeo, hoy, a partir de las 2 de la tarde, todo el detalle. A las 2:15 conoceremos la decisión, horario central europeo, 7:15 costa este de Nueva York, y a partir de las 2:30 conoceremos también la decisión, el detalle marcado por Christine Lagarde. FONC ve un aterrizaje, por tanto, suave en la economía, mercado ve hasta 150 puntos básicos de bajada e incluida una recesión, lo que significa que los bonos van a desplomarse y van a subir de valor. Va a caer la rentabilidad, pero el que ya tiene el bono, ese es ahora mismo el tío Gilito. Ese está sacando billetes de aquí, no de los de Europa, de los del Eurodigital, sino de los buenos, de los que contaminan, dice el Banco Central Europeo. Saca el dinero y dice, estos bonos ahora sí. ¿Por qué? Se ha puesto a 2 años a un 5%. Y ahora mismo está al 4,3%. Y el otro, el 10 años, se ha puesto a 10 años 5, 5, 5, 5, 5, 5. Haga un cálculo muy fácil. Usted tiene un bono a 10 años que le paga un 5 todos los años, americano. Mientras no haya una crisis de deuda, usted tiene un 5% todos los años. La inflación va al 2%, con lo que usted gana un 3% sobre la inflación, así, en el sofá. Oiga, es que esos son ahora mismo los magos de la bolsa. Esos son los que han sabido tener la sangre fría para decir durante todo el año que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, las 7, que sí, que sí, que sí, que sí, mi bono. Y esos son los que ahora mismo dicen, ¿qué? ¿Ahora qué? 5% ya no lo vas a conseguir porque el bono ya está en el 4%, yo ya tengo mi 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 todos los años, con una inflación que se espera que esté en el 2, en el 1,5. Capitán general, teniente coronel. Ahora mismo ese es el crack, el amo, el Iniesta, es ese, el Messi, es ese. El que ha sabido ver hace un mes, para adentro todo el dinero. Al 10 años, al 2 años, al entorno del 5. Claro, el de 2 años al entorno del 5 tiene un problema dentro de 2 años. Y es que se va a acostumbrar al 5, 5, y dirá, no, 5, 5, que no, que 2 años. Por lo que, fotografía clara, va a subir el precio del bono, porque todo el mundo desea el bono al 5%. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Yo, ven aquí que te lo compro. Ojo al movimiento que vamos a ver de esos bonos y el valor. Puede ser un 2024 absolutamente desorbitado, sobre todo para los que han conseguido entrar 4,5, 5%, porque el diferencial frente a la inflación es que es imbatible. Y ahora tú ya, pues ahora un poquito de renta variable, un poquito de tal, venga, las magníficas, el esto, lo otro, tal, la inteligencia artificial, pero un 3% que le estoy metiendo a esto todos los años. Como la inflación esté en el 2, la rentabilidad del 5, capitán general. Capitán general. Ese ha sido el amo. Capitán general. Salvo que hay una crisis de deuda. Entonces el capitán general esté buscando a ver quién le compra las cosas. Pero eso es harina de otro costal que ya veremos en el 24. La OPEP, con todo lo que hemos visto de la Reserva Federal, publica unas previsiones para 2024 que no encajan. Dice, no, la demanda va a estar fortísima. ¿Por qué lo hace?
porque quiere ver la manera de conseguir reducir la producción. He dicho fortísima, no, debilitadísima. De tal manera que quiere reducir esa producción para subir el precio, quiere anticiparse. Claro, dicen, no, es que la OPEP ha publicado, bueno, la OPEP primero hace lo que le da la gana. No, es que ha publicado unas previsiones que no encajan, que son demasiado para ellos. Pero ¿quién las hace? El que reparte y reparte lleva la mejor parte. Dice, yo necesito reducir la producción. ¿Qué hago? Decir que esa previsión va a ser más débil de lo que se esperaba, bajo más la producción, subo el precio. Si yo me estoy poniendo en que no va a haber un proceso, por ejemplo, de recesión, como luego me llegue la recesión, encima regalo el petróleo. Me pongo en que sí va a haber una reducción y que por tanto tengo que subir el precio, pero se le está acusando a la OPEP. Oiga, es que las previsiones que hacen ustedes, bueno, pues anda que vosotros, mira los tipos de interés. La coalición gobernante en Alemania llegó a un acuerdo para resolver una crisis presupuestaria, ha tirado del fondo del clima y de la transición. Que vean dónde están las prioridades de los socialdemócratas y en los semáforos esto, ¿no? Los verdes y todo. Tienes un problema y ¿qué tocas? El fondo del clima y de transición, aparte de asuntos generales, ¿eh? Pero llama la atención que para ese acuerdo, para resolver la crisis presupuestaria, ahí somos menos verdes, somos un poco más amarillitos, pero verdes no. Han tocado el fondo del clima y de transición, un gobierno socialdemócrata aliado con los verdes. Pero la transición climática no es lo urgente, lo necesario y lo que hay que hacer ya. ¿Por qué no recortáis en tanques? Habéis recortado en clima. Ya, esto tiene un tufo a cinismo económico del gordo. No, es que ¿qué vamos a recortar? Pues no lo sabemos los ciudadanos, pero como nos estáis diciendo todo el día, que el clima, que no tenéis otra cantinela, hombre, llama la atención que tengáis un problema presupuestario y digáis, ¿y de dónde quitamos el dinero? ¡Ay, del clima! ¡Ah, el clima ahora se resuelve solo! Yo, por gastar billetes, estoy consumiendo 8 kilómetros en coche, según el Banco Central Europeo. Pero vosotros, que tenéis una partida presupuestaria de miles de millones, reducid el clima. Sol. Verdes. Hombre, es para hacérselo pensar el ciudadano, ¿eh? Luego decir, bueno, es que hay desafección ciudadana. Bueno, no, es que nos tomáis el pelo todos los días. Habéis ido a la COP28. Oh, hemos llegado a unos acuerdos. ¿A qué acuerdos? A los que cuando te vuelves a tu país de esa crisis presupuestaria le quitas el dinero al fondo del clima. Pues hombre, muy de ecologistas no parecéis. Ahora nos estáis martirizando y dando la matraca con que el clima, menos para vosotros. Uy, más tanques, menos clima. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay un problema o no hay un problema? Si lo hay, ¿qué narices es esto? ¿Por qué quitáis dinero del fondo del clima? Solf y los verdes. Verdecitos, que no sabemos ya si sois verdecitos o cuando llegáis al poder os ponéis del color que toque. Pero no estáis en el gobierno para eso. ¿Qué hacéis en el gobierno? Aparte de cobrar y los sillones. Pero no estáis en el gobierno, los verdes, para que el fondo del clima y transición, el dinero que va para el cambio climático, no solo esté, sino que se maximice, pero si lo habéis recortado. Pero ¿qué hacéis? Pero, ¿por qué no disolvéis el partido directamente? Porque si para una vez que lleváis al gobierno reducís el dinero para el clima, entonces, bueno, lo de Europa es para echarse a llorar por ser europeo. Es tremendo, No va a venir nadie que les diga nada. Bruselas desbloquea fondos para Hungría, 10.000 millones, le debe 30.000, porque es que no cumple con la justicia, es que no cumple con la separación de poderes. Hombre, veniros a España, que no paráis de darnos dinero, y aquí el Sánchez, por llamarle Sánchez, ¿qué ha hecho con la separación de poderes? ¿De quién es la fiscalía? Hay un presidente del gobierno que opina que la fiscalía es suya. Dicho por él. ¿De quién depende? Del gobierno, por lo que a quién va a hacerle caso.
Y va a Bruselas y se ríe al lado de la von der Leyen. Entonces, a los húngaros les quitan 30.000 millones. A Sánchez no le dicen nada. ¿Por qué? Es que me gusta mucho tu chaquetita. Uy, qué bonito el libro. Qué bien te ves ante el espejo, ¿eh? Estás perfecto, Sánchez. Irónico. Solo 10.000 millones de los 30.000. Pero miren el cinismo. Bruselas desbloquea fondos para Hungría con la esperanza de que Orbán no bloquee la cumbre. Es decir, que Ucrania entre en la Unión Europea. ¿Cuánto vale el desbloqueo de fondos y la entrada, la adhesión de Ucrania? Pues han empezado por 10.000, pero como Orbán apriete, 30 y 50. Oiga, si solo teníamos 30 para deberle, bueno. Pero el cinismo europeo a un rango ya máximo, a un nivel elevadísimo, marcándonos como si es que les da lo mismo. Total, si usan el dinero a patadas, 10.000 millones. ¿Por qué le dan los 10.000 millones? Porque, como Sánchez, es que en el fondo von der Leyen es como Sánchez. ¿Por qué le dan los 10.000 millones? ¿Porque se los tienes que devolver, porque en el fondo se los tienes que dar? ¿O se los das porque si no, no te desbloquea tu interés particular? Oiga, esto es una vergüenza de política. ¿Usted hace las cosas porque cree en ellas o porque la aritmética parlamentaria le obliga a hacer lo que tiene que hacer? Porque el ciudadano europeo dice, oiga, pero 30.000 millones porque le conviene ahora. No, empezamos por 10.000. Bueno, vamos a ver cuándo acaba la cumbre. Pero, ¿dónde están los principios? Oiga, es que creo que usted de verdad va en contra de la separación de poderes. Bueno, pues estaba igual ayer que hoy. No, es que ahora le necesito para desbloquear la ayuda a Ucrania. Bueno, pero usted, ¿de dónde ha salido? ¿Por qué le toma el pelo a todos los europeos? Que es lo que en el fondo el europeo de a pie ya empieza a ver, que es, oiga, usted, pero no dice que ha estado incumpliendo la separación de poderes, que ha estado incumpliendo no sé cuántas leyes que chocan contra los derechos fundamentales de los europeos. Ya, pero es que ahora necesito el dinero para Ucrania y este señor bloquea. Pues no le da dinero a Ucrania. ¿Por qué? Porque se ha estado haciendo algo mal durante 1 año y medio, porque ahora ya no lo está haciendo. Bueno, porque hay un bien superior. ¿Pero qué bien superior? Von der Leyen es igual a Sánchez. Es idéntica. Lo que nos estamos dando cuenta en España es que los burócratas europeos son idénticos a Sánchez. Perdón, Sánchez es un burócrata europeo. Por eso se entiende con ellos. Esto es una vergüenza. Oiga, o usted no tiene que haberle paralizado los 30.000 millones, empezando por los 10.000, o usted no puede dárselos ahora por sus intereses. Hay algo que no casa. Aparte del euro digital. Ayer le contamos de qué manera decía Jorge Buxadé, Vox, eurodiputado, europarlamentario, que ahora mismo el Banco Central Europeo estaba intentando también hacer 2 estrategias con el euro digital para que todos abandonáramos, como los verdes, ¿no?, nuestras ideas, como estos con el clima, y dijéramos, euro digital, me encanta. ¿Por qué? Porque contamina. Bueno, pues si contamina, que empiecen los verdes del Fondo del Clima a devolver el dinero para el Fondo del Clima. No, es que ha dicho el Banco Central Europeo que consumir billetes es como 8 kilómetros en coche. Y ya estaban todos los medios diciendo, ¡wow! 8 kilómetros en coche por usar billetes. ¿Y la tele de tu casa? ¿Y los pantalones que llevas? ¿Y la camiseta que lavas? ¿Pero te has preguntado algo en tu vida? ¿O simplemente haces lo que te dicen? Jorge Buxadé, eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación de ser recibido en esta casa por primera vez. Gracias por estar también a estas horas. ¿Qué es lo que está sucediendo con el euro digital y hasta qué punto va a ser un problema para todos los ciudadanos el control, la pérdida de control para un ámbito mayor, que no es la seguridad, sino que es el saber perfectamente todo lo que hacemos? ¿Qué estás viendo desde Bruselas como europarlamentario, como eurodiputado? ¿Y qué crees que se puede hacer para evitarlo? Partiendo de, por lo que ya contaste el otro día en el tuit, que lo contamos ayer aquí en Negocios, sobre, oiga, que esto ya de los kilómetros en coche para quitar los papeles de billetes es una broma, ¿no? Bueno, pues eso. El Banco Central Europeo ya hace, pues yo creo que 2 años sacó su primera comunicación diciendo que se estaba planteando la creación de esta euro digital, una moneda digital controlada por un banco central. Y bueno, pues claro, pues se ha encontrado con la resistencia, yo creo, de la mayoría de los europeos que no quieren renunciar a tener moneda de curso legal, billetes y monedas con las cuales operar,
muy especialmente es curioso en Alemania, que creo que, si no me falla la memoria, es el país que más utiliza la moneda de curso legal, los billetes, y bueno, pues se ha puesto en marcha su maquinaria. ¿En qué consiste esta euro digital? Bueno, lo primero que hay que poner de manifiesto es que ya existe el dinero electrónico. Todos operamos todos los días con dinero electrónico cuando haces transferencias a través, pues, de entidades privadas, proveedores de servicios de pago privados, como podría ser Bizum. Utilizamos todos el dinero electrónico, lo cual no es resolver una necesidad del público, sino es crear una nueva figura que lo que va a sustituir son las monedas y los billetes. Y esa trazabilidad va a ser un pago en efectivo, pero que a diferencia de cuando tú tienes, pues yo qué sé, pues 5 euros y vas y te compras una cerveza en un bar, pues va a imponerse ese pago obligatorio mediante ese euro, ese pago digital, y por tanto va a haber una trazabilidad, efectivamente, de todo el dinero. Siempre dicen que es anónimo, pero en la propuesta que ya ha traído la Comisión, hay muchísimas trampas. Una trampa es, por ejemplo, que ahora mismo en la propuesta inicial se dice que se mantiene el anonimato, que solo determinados datos personales se van a colgar en el repositorio del Banco Central, pero utiliza la trampa de siempre, y es en determinados artículos, el 11, el 33, el 34, vamos, a lo largo de toda esa propuesta de reglamento, contienen unos preceptos que dicen, y la Comisión podrá dictar nuevos actos para ir ampliando, por ejemplo, los datos personales que tenga el Banco Central Europeo. Y el momento que lo tiene el Banco Central Europeo, lo tienen todos los proveedores de servicios de pago. Es decir, todas las entidades, no solo, incluso las europeas, sino las de fuera. En fin, estamos ante una de esas operaciones que nosotros llamamos del globalismo, que es una forma de definir todo un conjunto de acciones en muy diversos ámbitos, que en este caso va dirigida fundamentalmente al control absoluto de todos los intercambios financieros que se puedan desarrollar en la Unión Europea. Antes de ayer, contaste en ese tuit que nosotros contamos ayer sobre desacreditar al sistema bancario. Es decir, ese primer punto que dices en el tuit, el segundo es este. Sin duda. Oye, el papel hay que desacreditarlo también, y ahora hablaremos, si quieres, también de la huella, ¿no? Gastarse dinero en un informe de la huella. Pero desacreditar la banca comercial significa cargarse la banca tal y como la conocemos ahora mismo. Claro. Significa que no haya bancos. Es el problema. Es que está en la primera página del documento que saca la Comisión Europea, en la primera, de verdad, no miento, puede cualquiera ir a internet y descargar esta propuesta de la Comisión. En la primera página dice, oiga, tenemos o podemos tener un problema con la banca comercial, la banca comercial quizá no garantiza la continuidad de los depósitos. Oiga, pero es que ese es su trabajo, Banco Central Europeo, en garantizar que la banca comercial responda a las necesidades. Y además, en España uno puede criticar a las entidades financieras por 1000 motivos, ¿no? Y cada uno tiene los suyos. Además, tu experiencia personal con una hipoteca, con un préstamo, con una operación bancaria, con una comisión, pues cada uno tiene las opiniones que tiene. Pues es muy crítico porque las entidades financieras pues estén cerrando determinadas oficinas en lugares apartados o en las pequeñas poblaciones. Bueno, pero lo que no podemos decir es que nuestra banca comercial no sabe hacer bien las cosas. Tenemos buenos bancos, creo yo. Y en cualquier caso, el supervisor del banco es el Banco Central Europeo y el Banco de España. Con lo cual, que hagan bien su trabajo, pero que no pongan en un papelito que la justificación para el euro digital son los riesgos que tiene la banca comercial. Al contrario, este euro digital es un golpe muy duro contra la banca comercial, porque efectivamente, voy a poner un ejemplo, si uno tiene 20.000 euros en sus cuentas corrientes y crea ese euro digital, se adhiere al sistema de euro digital para operar, determinado dinero que ahora mismo tiene en sus cuentas corrientes va a estar vinculado a una cuenta de euro digital, que ya no va a controlar el banco privado, la banca comercial, sino que va a formar parte de los pasivos del Banco Central Europeo. Con lo cual, las bancas, los bancos comerciales van a perder una gran capacidad. ¿Qué va a producirse? Pues algo que nos tememos, y es que los pequeños bancos, que aún resisten algunos, tienen un riesgo muy serio de desaparecer. En cambio, la multinacional financiera, esa va a resistir. Estamos en el proceso de siempre, por una parte, estatalización vía Banco Central Europeo, y por otra, caminar hacia monopolios, en este caso financieros,
y es exactamente lo contrario de lo que nosotros entendemos como una sana economía de mercado, donde haya mucha competencia, donde haya muchos competidores en el mercado, que eso beneficia, beneficia al servicio y beneficia, en este caso, al usuario, al consumidor. Tú que estás en Bruselas, ¿ves un riesgo evidente como se va viendo y como vamos viendo y como se va observando en que la unión de euro digital más DNI digital más todo el sistema de Enbridge imbricado en todo ello va a llevar a que un ciudadano vaya mañana al supermercado y le digan, oiga, usted ya ha gastado suficiente carne, fuera de aquí, consuma producto vegano? Es decir, van a llegar al control máximo de que nos digan qué y cómo tenemos que gastar y por tanto hay una economía dirigida, porque eso en el fondo lo único que busca es trasladar el dinero de unos ganaderos, de una parte de la economía, a una nueva economía y casualmente están ellos ahí como productores principales para decir ahora hacemos carne digital, carne producida de la nada o de tejidos o de lo que sea. ¿De verdad crees que ese es el camino al que vamos si todo esto no se consigue detener? Yo creo que ahora no está ahí, ni lo dicen expresamente, ni el documento nos lleva a eso, pero crean la herramienta. Y lo cierto es que este reglamento de Eurodigital dice que estará vinculado, por supuesto, a la reforma de la llamada identidad digital europea. Efectivamente, ya tendrán la herramienta y en el momento que ellos consideren, no tengo ninguna duda, de verdad, esos burócratas consideren que la sociedad europea está suficientemente madura, es decir, inmadura, para que puedan tomar esa decisión, lo harán. Por supuesto, con la excusa del cambio climático o con la excusa de otro de esos principios que empiezan a sonar aquí mucho por Europa, que es el de una sola salud, es decir, que hemos de tratar la salud animal, vegetal y la de los seres humanos como si fuesen la misma. Bueno, con todas esas razones, esos motivos, van a poder ir avanzando. Lo cierto es que la herramienta la van a tener. Van a poder, efectivamente, tener un control de todos tus gastos, de todas tus operaciones, del origen de tus ingresos y, por tanto, van a poder monitorizar en un determinado momento determinadas operaciones, bien por razones efectivamente climáticas. Yo siempre pongo mi ejemplo para no hablar de nadie. Pues, por mi trabajo ahora mismo tenemos que, por ejemplo, pues, volar mucho, coger muchos vuelos. Tengo, gracias a Dios, una familia numerosa. Bueno, claro, soy un consumidor de CO2, pero vamos, una especie de enemigo brutal del planeta. ¿Hasta qué punto, en qué momento voy a tener restricciones y prohibiciones en materia alimentaria o en materia de adquisición de ropa? Efectivamente, todo eso podría suceder porque lo cierto es que vamos a un modelo horrible de capitalismo chino. Es decir, parece que aquí el modelo económico que les gusta es el del Partido Comunista Chino, es grandes compañías con una elevada productividad en algunos sectores, pero efectivamente todos sometidos a una pérdida y control de nuestra libertad. Solo una pregunta más. Hay una parte de nuestra audiencia que seguro se está preguntando ahora. ¿La única alternativa va a ser oro y Bitcoin para salirse del sistema? ¿No se va a poder estar dentro del sistema? Bueno, sí, al final, ahora mismo, este proyecto de Eurodigital prevé la posibilidad de que las personas físicas, los individuos, nos podamos exceptuar, pero, otra vez, han creado la herramienta y le dejan a la Comisión la capacidad en un momento dado de cambiar y permitir que las personas físicas no se exceptúen. Su excusa siempre es la operación empresarial, que eso facilita los intercambios empresariales, que uno puede hacer operaciones en tiempo real. Efectivamente, en el momento en que desapareciera el billete y la moneda física de curso legal, pues ya todas las operaciones de compra y venta de carácter financiero pues quedarían bajo el conocimiento y el control de las administraciones públicas, con lo cual, pues claro, efectivamente eso no quedaría el margen de esas monedas privadas, digamos, que se van creando en el ámbito electrónico. Muchísimas gracias, Jorge Buxadé. Buen día. Nada, gracias a vosotros. Mucho ánimo. Hasta luego. 8:44 de la mañana. Asunto clave. Euro digital. Vaselina y a funcionar. Quieren desde Europa. Cuidado con lo que nos viene encima. Pero atendamos también a presente en otras cosas. Gráficos, día en gráficos, con una fotografía clara de este va a ser un año alcista, más 20%, pero ya lo hemos pasado. ¿Y ahora qué? Salirse, quedarse, esperar, mirar, florecer en la primavera.
todos los años con subidas superiores al 20% desde 1928, ha subido en un 65% de las veces, más o menos el 20%. Ha subido hasta el 35% de las veces. De tal manera que tenemos un comportamiento en el que, fíjense, del 52 al 32, en el 54. El segundo año llamativo ha sido el movimiento del 33, pero ahí hay un efecto sobre todo de geopolítica muy complicado, 49%, casi 50%, caída del 1%. No es lo normal, verán que lo normal es lo verde, aunque sea en menor proporción, 33, 28 en el 97, 32% en el 55, 7. Vayamos a buscar años más cercanos a lo nuestro, 1995, 37%, 22. 1991, 30%, 7%. Ahora, 2021, iba a decir el 38, 2021, 28%, menos 18%. Bueno, no es un escenario tan sencillo. 2003, 28, 10. De tal manera que la rentabilidad media, tras una subida del 20%, ha sido del 8,9. La rentabilidad media, tras una subida del 20%, ha sido una subida del 8,9. Más 8,9. Miren el siguiente gráfico que nos refleja también cómo hace historia el Dow. Dow Industriales alcanza nuevo máximo histórico, supera los 37.000 puntos por primera vez en la historia. Esto es octubre, ¿eh? No es hace un año. Esto es octubre. Miren octubre el que se puso ahí con el Dow diciendo llega el momento de las industriales, no solo de las magníficas. Miren el movimiento, ¿eh? Desde finales de octubre, ni tan siquiera al inicio de octubre, desde finales de octubre. Máximo histórico del Dow. Miren el siguiente gráfico que nos marca 3 mensajes de Powell que son hoy, bueno, están grabadicos a fuego en el inversor esta mañana. No esperamos un movimiento de subida de tipos a futuro. Dice, va a ser hawkish. ¿Pero qué hawkish? Sí, es una paloma, pero del tamaño de mi cabeza. Powell, en el recorte de tipos, empezará a venir en la fotografía enseguida. Está en el debate, está en la discusión ya. La Fed, los miembros del FONC están pensando, hablando acerca de cuándo es el momento apropiado para recortar tipos. Más claro, marzo. Más claro, marzo. Miren el siguiente gráfico. Y todo esto con una inflación, dice Nick Timiraos en su Twitter, en su X, que con el dato que vimos ayer de producción industrial, que ha quedado muy hablado en la fotografía, tenemos un PCE, una inflación declinando en el último mes seguro, por el dato que hemos visto del CPI y del PPI. Cuando vayamos al PCE, que es el que mira la Reserva Federal, veremos más o menos un movimiento del 0,06, es decir, una bajada que estará en el entorno del 3,1%. De tal manera que dice, ese movimiento a 6 meses anualizado nos llevaría a una inflación en el PCE, es el que mira la Fed, del 1,9, por debajo del objetivo de la Fed. Es decir, si cuando sube para arriba el PCE es lo que nos tira, cuando baja para abajo el PCE también tendría que ser la referencia. Y dice 6 meses anualizado el ratio, es decir, para no coger todo el año donde todavía hay componente inflacionario en el principio de año, en el último semestre, dice, si cogemos eso y lo anualizamos, 1,9. Por debajo del objetivo de la Fed. Lo de coger un año es porque te gusta a ti. Si quieres coger 6 meses, ahí tienes el objetivo, 1,9. Un par de gráficos más. Aquí el cinismillo de los occidentales, nosotros. ¿Quién compró a Rusia los combustibles fósiles después, dice CREA, de la sanción de la Unión Europea? Barcos llegando desde Europa, baneados hasta octubre de 2023. Carbón, China. Petróleo, China. Carbón, aquí Europa, no. China, India, Corea del Sur, Turquía, Taiwán, Vietnam, Malasia, Indonesia, carbón, para allá. Ahora, petróleo, China, India. ¿Qué es esto? Correl. ¡Ey! ¿Qué es esto? Unión Europea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Petróleo. China, India, Unión Europea, Turquía, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Myanmar, Egipto, Emiratos Árabes. ¡Ey! Cuidado, ¿eh? Gas natural licuado, EU,
China, Japón, España. Fíjense el movimiento. Y luego tenemos productos del petróleo, Turquía, gas natural licuado, Turquía, ojo, EU, Brasil, Arabia Saudí, gas a través de tubería. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde están yendo los combustibles fósiles con el veto? ¿No había un baneo, una sanción? Miren el siguiente gráfico. El efecto decreciente de las sanciones se debe sobre todo a que el G7 y la Unión Europea no implementaron ni fortalecieron el límite de precios. Se lo venimos diciendo un año. Ahora viene diciendo CREA lo mismo. Este fracaso ha permitido a Rusia vender por encima del precio máximo y aumentar las exportaciones a nuevos compradores que no imponen sanciones. Myanmar, se han hinchado. Ghana, Brasil, Pakistán, Indonesia, Túnez. Ojo que el daño de las sanciones no es que sea mínimo, es que es pírrico por lo mal que se ha hecho desde Occidente. Si se quería hacer daño, de verdad se tenía que haber hecho de otra manera. 2:30, 2 de la tarde, Banco Central Europeo. 7 de la mañana, costa este de Nueva York. A ver qué hacen los europeos al otro lado del Atlántico. A ver qué hace Lagarde en este entorno, en esta fotografía. Mundo en guerra. Israel dice que la guerra de Gaza continuará con o sin apoyo internacional. Ojo, Biden. Que no es solo el impeachment, donde se va a poner encima de la mesa esa fotografía de impeachment, esa votación, no va a significar que se va a perder, sino que Israel se le está yendo a Biden Netanyahu de las manos. Continuará con o sin apoyo internacional en el día, no lo dejemos de lado, en el que ha sufrido su peor día de bajas desde octubre. Peor día de bajas de Israel desde octubre. En ese mismo día dice, vamos a continuar con y sin apoyo internacional para acabar con Hamás. El jefe del Senado de Estados Unidos espera pronto un acuerdo sobre la ayuda a Ucrania. Pues llevan ya un ratillo. Guyana contestó ayer, promete defenderse por todos y por cualquier medio de la amenaza de Venezuela. Ojo a la tensión también regional Venezuela, Guyana, Brasil, que puede dar otra vez una fotografía de tensión geopolítica, metiéndolo en un mundo que se prepara para estar en continuo movimiento bélico. Orbán asegura que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea sería un grave error. Zelensky cree que Hungría no tiene motivos para el veto. Empieza la cumbre con todo el detalle de los líderes hoy y mañana para decidir la ayuda y la adhesión. Vamos a ver en qué queda. Le han dado 10.000 millones a Orbán, ya le hemos contado antes en las claves, quiere 30.000. Europa dice, bueno, ya le hemos soltado ahí un poquillo, pues debería aprobar. No lo parece ahora mismo. Y Putin, que lo vamos a vivir en cuanto acabemos el Business Connection a las 10 de la mañana, ofrece su primera gran rueda de prensa desde el inicio de la guerra de Ucrania. Apuntan en Rusia a más de 1,5 millones de preguntas recibidas para Putin. Se puede pasar hasta mañana. Puede hablar Lagarde y sigue. Puede hablar el siguiente y sigue. Podemos llegar mañana y que siga el ritmo del 1,5 millones de preguntas. No parece que sea así, pero ojo que 3 horas se puede pasar hablando, ¿eh? Y un poco más. Putin a partir de las 10 de la mañana. Clave fundamental que mira este mundo en guerra para ver si Putin también abre la puerta de par en par a una mesa de negociación de paz. Y si lo hace, si modifica alguna de sus posiciones o no. Y si las modifica, ¿cuál es la respuesta? Desde Europa, desde Ucrania, sobre todo desde Estados Unidos. Mundo en guerra muy centrado en la posición de Israel, diciendo que ese apoyo con o sin apoyo internacional va a seguir, pero sufriendo su peor día de bajas desde octubre. No lo dejemos a un lado. La importancia de lo que puede escalar en Oriente Medio y esa fotografía de Putin a partir de las 10 de la mañana, con Orbán atacando en el sentido la adhesión, dejándola, parándola de Ucrania en Europa. Vamos a ver si se para o no se para, si se mueve o no se mueve. 8:54 de la mañana, la mirada está puesta en el Banco Central Europeo, está puesta en Frankfurt. Ahí está nuestro compañero Javier Luengo. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Sí, muy buenos días. Los ojos están puestos aquí en Frankfurt, en este Banco Central Europeo que está a nuestras espaldas y sobre todo en el cambio de política monetaria que podría dejar sobre la mesa. Decimos cambio porque se espera
que haya una pausa en las subidas de tipos de interés, que se replique la decisión del último día de octubre de este mismo año y que con eso se dé fin al ciclo de endurecimiento monetario que ha sido protagonista durante el último año y medio. 2023 es verdad que también se cierra para el Central Europeo de una manera muy diferente a la que comenzó. La inflación se ha reducido en casi 6 puntos, del 8% en diciembre del año pasado al 2,4% que lo teníamos en este mes de noviembre, y luego la actividad económica, la contracción trimestral que vimos durante el tercer trimestre y que podría abocar a una recesión técnica, la primera desde la pandemia, si se confirma que en el cuarto también estamos en números negativos. Hoy todos los ojos están puestos en el discurso, en la fuerza con la que el Banco Central Europeo rechaza las apuestas de que van a empezar los recortes de tipos de interés de aquí a, como mucho dicen algunos ahora, el mes de marzo. Eso es mucho antes de lo que podría querer Christine Lagarde, a la que ya hemos escuchado repetir una y otra vez durante estas últimas semanas que no se esperan reducciones, al menos en los próximos 2 trimestres. Veremos qué dice en la rueda de prensa de hoy, si el discurso, la narrativa del Central Europeo termina por cambiar. Precisamente es el discurso el de no vamos a bajar, pero puede ir cambiando en función de los últimos datos. Siempre han dicho que son data dependent y que van decidiendo reunión por reunión. Lo interesante también que podríamos poner en el foco, Lagarde, si respaldará el pivote, es decir, si admitirá que este cambio en el marco del mercado es algo que ahora el BCE escucha, al que va a hacer caso, o si deberíamos rechazar estas apuestas de reducción de tipos antes de lo esperado. Ella hasta ahora ha dicho que por lo menos hasta julio del año que viene no podría llegar esta modificación de política monetaria. ¿Qué espera el mercado, Javier? ¿Espera también el mercado ver una posición de reducción de tipos ya en el mes de marzo, como parece ayer ya que en la FED estamos viendo? Sí, el mercado espera reducción de tipos en el mes de marzo, puede que sí, también hablan algunos en el mes de abril, pero los inversores sobre todo ponen el foco hoy en el forecast, en las proyecciones macroeconómicas que también va a dejar sobre la mesa el BCE, en las proyecciones de las que depende todo. Es casi seguro que será necesario, por ejemplo, que recorte los pronósticos anteriores de inflación, que en 2024 decía iban a estar en el 3,2%. Según el último dato, ya esa barrera se ha roto en el mes de noviembre de este mismo año, al igual que el PIB, que decían que iba a crecer en el entorno del punto porcentual, vista la contracción trimestral, se prevé que sea difícil que puedan justificar que se mantenga una proyección como esa. Podríamos ver proyecciones actualizadas, pero realmente esta vez sí que importan porque de ellas va a depender un poco todo lo que diga el BCE a partir de ahora. En septiembre, por ejemplo, decía que la inflación iba a alcanzar el objetivo del 2% en el segundo semestre del 25, pero incluso si lo hace antes de tiempo, como todo parece apuntar según los datos, será hoy la cautela lo que impere, como en las últimas reuniones del Central Europeo. De hecho, Isabel Schnabel decía la semana pasada, ojo, cuidado, hay que ser prudentes, la inflación sigue siendo notable y había que estar vigilantes. Son las palabras que ella utilizó, notable y vigilante. Importante, en definitiva, la resiliencia económica de la eurozona. El BCE hablará hoy de futuro, como comentábamos, y también preguntaremos, José, un asunto no menor, el PEP, el programa de compras de emergencia por la pandemia, la idea de detener las reinversiones justo antes de la fecha límite, a finales del 24, ya dicen los halcones que debería empezar a ser antes, y de hecho Lagarde también ha dejado entrever que es una idea que entre las palomas está empezando a tener mucha más cabida. Avanzar la retirada del PEP, en definitiva, también ayudaría a evitar cierta confusión en los discursos del Central Europeo, daría una señal de confianza al mercado, al menos por lo que ve el BCE que funciona su política monetaria, y sobre la mesa el calendario, que es básicamente de lo que va a tratar la reunión de hoy. Muchísimas gracias, Javier Luengo, desde Frankfurt. Buen día, buen negocio. A vosotros. 8:58 de la mañana, titulares del día. Picte Asset Management. Añadimos valor a tus